Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 14 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 27 al 40, con el título: Como Jesús, Pablo es rechazado por los suyos y acusado falsamente. Y cuando digo que Pablo es rechazado por los suyos, me estoy refiriendo a los judíos. Pablo llega a Jerusalén para traerles la ofrenda que han enviado las iglesias gentiles. Y Pablo, para no ofender a los judíos, decide pasar por un ritual de purificación de 7 días para mostrarles que él, siendo judío, está dispuesto a someterse a los ritos judíos. Pero vemos que a pesar del esfuerzo de Pablo para tratar de calmar la ira de los judíos, vemos que los judíos lo rechazan, lo acusan falsamente y lo quieren matar. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 27 y veremos que lo que vive el apóstol Pablo pues es una repetición de lo que Jesús vivió. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de la purificación de Pablo, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que vemos cómo los judíos persiguen al apóstol Pablo desde Asia, desde Turquía hasta Jerusalén, para señalarlo, para acusarlo falsamente. Y vienen a la capital de Israel, al centro religioso, y dicen: varones israelitas, miren a este hombre que ha metido a los gentiles, a griegos, en el templo y ha profanado este santo lugar. Y en el templo habían inscripciones, hermanos, que decían: hasta aquí pueden llegar los gentiles, los griegos, los que no son judíos. Si tú pasas esta línea, entonces y te matamos por, por haber ofendido a Dios y por haber profanado el templo, nosotros no nos hacemos responsables. Ahora, en ningún momento el apóstol Pablo vino con Trófimo de Éfeso a un lugar prohibido para los gentiles. Pero vemos cómo están acusando falsamente al apóstol Pablo de haber hecho esto porque lo quieren prender, lo quieren matar. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, algo un poco parecido a lo que le pasó a Jesús. Los judíos son los que querían matar a Jesús, pero estaban bajo la autoridad de los romanos, y por eso acusan a Jesús delante de Poncio Pilato. Igual aquí, los judíos agarran a Pablo, lo quieren matar, y se involucra aquí el tribuno, que era romano y que tenía poder sobre los judíos. El tribuno romano, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos para mantener la calma. Eso es lo único que quería hacer este tribuno. Él no quería meterse en problemas con el imperio romano, que había desorden bajo su jurisdicción. Y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió a Pablo y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Ahora, el tribuno no sabía quién era Pablo y por eso pues él llega y lo prende, pero antes quiere escuchar
¿de qué te están acusando? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te están golpeando? Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban uno una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al igual que Jesús. Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué has hecho? ¿Por qué te quieren matar? Y les pregunta al público en general, ¿qué ha hecho? Y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y no concuerdan en sus acusaciones, igual que el apóstol Pablo. Así que el tribuno toma a Pablo y lo interroga. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Maten al apóstol Pablo! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y aquí Pablo le habló al tribuno romano en griego. El apóstol Pablo era ciudadano romano y él podía hablar fluidamente en griego, en arameo, en hebreo. Y el tribuno dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. No, yo no soy egipcio, yo soy judío, pero soy de Tarso y soy un ciudadano romano. Pero te ruego, por favor, que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y veremos en el pasaje de mañana, los argumentos del apóstol Pablo y cómo les habla a los judíos en hebreo para tratar de calmarlos y apaciguar su ira. Ahora vemos una cosa, hermanos. Primeramente vemos que el ser humano es pecador. Que aquí nadie busca hacer lo correcto, nadie busca la justicia. Están tan enojados con el apóstol Pablo por llevar el evangelio a los gentiles e incluirlos en el pueblo de Dios, que lo quieren matar y lo van a acusar de cualquier cosa para poder prenderlo y matarlo, como lo hicieron con Jesús. Como acusaron a Jesús falsamente, también acusan aquí a Pablo falsamente de muchas cosas. La otra cosa, Jesús dijo en Lucas 4, cuando él empezó su ministerio en Nazaret, que ningún profeta era acepto, era bien recibido en su propio hogar, en su propia casa, en su ciudad. Y vemos cómo el apóstol Pablo, aunque claro, él no era de Jerusalén, pero sí era judío. Aunque era de Tarso, era judío. Y vemos cómo los mismos judíos son los que se oponen al apóstol Pablo, lo quieren prender y lo quieren matar. Hermanos, vimos en los pasajes anteriores que muchos hermanos cristianos, guiados por el Espíritu Santo, le advirtieron al apóstol Pablo que esto le iba a pasar, que lo iban a prender, que lo iban a matar. Pero el apóstol Pablo estaba decidido en que ese era el llamado de Dios para su vida y que él iba a obedecer hasta la muerte. Para empezar el día de hoy, hermanos, quiero que oremos de esta manera. Quizá nosotros hemos sido acusados falsamente como el apóstol Pablo. Y acusado falsamente no por hacer algo malo, sino por hacer lo correcto, sino por obedecer a Dios. Hermanos, oremos que no temamos al hombre y lo que dicen las personas de nosotros, sino que seamos fieles a Dios. Y segundamente, oremos que nosotros seamos valientes, que tengamos esa convicción personal para hacer lo correcto a pesar de la oposición que tengamos que sufrir por hacer lo correcto. Que no cedamos
al deseo de la gente, que no seamos controlados por el deseo de complacer a todo el mundo, porque estemos contentos y confiados en obedecer a nuestro Dios, ser fiel a su llamado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.